estudiar la parte inferior. Recuerden que estamos estudiando de manera integral. Vamos a dividir esta parte inferior, o la cara inferior de la base, en tres porciones o en tres tercios. Un tercio anterior, un tercio medio y un tercio posterior. A nivel del tercio anterior vamos a encontrar en la línea media las apófisis palatinas del maxilar superior, que van a constituir conjuntamente con la porción horizontal de los huesos palatinos el paladar duro. Destacamos la presencia, miren ustedes, de unas cavidades que reciben el nombre de alveolos. Esto corresponde a la apófisis alveolar del maxilar superior. Esos alveolos van a alojar a las raíces de los dientes superiores. En la parte central, donde se unen las dos apófisis palatinas, se forma un agujero que se llama el agujero nasopalatino. Algunos autores también lo llaman palatino anterior o incisivo. ¿Okay? O incisivo. Hacia la parte posterior, a nivel del hueso palatino, vamos a encontrar unos agujeros, mírenlo aquí, los agujeros palatinos posteriores. Algunos autores, como a este le llaman nasopalatino, a esto le llaman palatinos mayores. Y por detrás hay unos pequeños, también el hueso palatino, que son los agujeros palatinos accesorios. Agujeros palatinos accesorios. ¿Cuál? Accesorios o menores. Accesorios o menores. Estos son los mayores o posteriores. ¿Okay? Por detrás, mire, vamos a encontrar las apófisis pterigoides del efenoides. Se ubican una a cada lado. Cada apófisis tiene dos alas, una ala externa y una ala interna, una ala interna y una ala externa. Todo eso yo se lo expliqué en clase virtual, lo que estudiaron conmigo. Entre las dos apófisis vamos a encontrar el hueso vómer, de tal manera que el vómer divide en dos agujeros o dos fosas esta parte. Cada fosa o cada agujero se llama coana, y es la abertura posterior de las fosas nasales. Abertura posterior de las fosas nasales. ¿Okay? A los lados, miren ustedes, vamos a encontrar el maxilar superior. El maxilar superior, que se extiende hacia atrás, miren ustedes, se articula con el malar. Encontramos el pómulo y encontramos el arco cigomático. El arco cigomático. En la parte posterior del maxilar superior encontramos esta zona que recibe el nombre de tuberosidad. Tuberosidad. Miren ustedes que entre la tuberosidad y el ala pterigoidea externa, o la parte externa de la apófisis pterigoides, se encuentra una fisura. Ven aquí. Como está entre la apófisis pterigoides y el maxilar, se llama pterigomaxilar. ¿Saben? Pterigomaxilar. Miren ustedes, esta hendidura se proyecta hacia la órbita, formando esta abertura, que es la abertura esfenomaxilar o hendidura orbitaria inferior. ¿Okay? Vean aquí. Lateralmente, miren ustedes, a las apófisis pterigoides ya nos metemos entonces en la fosa media, limitada por las apófisis pterigoides hacia adelante y hacia atrás por la presencia del agujero occipital o foramen magno. Lateralmente vamos a encontrar las alas mayores del esfenoide. ¿Okay? Alas mayores del esfenoide. Miren ustedes que a nivel de la articulación del ala mayor con el hueso temporal vamos a encontrar dos agujeros, el agujero oval y el agujero redondo menor. Recuerden que por dentro veíamos tres, acá por fuera vemos dos, el oval y el redondo menor. ¿Okay? Por fuera encontramos esta fosa que se llama la fosa infratemporal, también la llama fosa pterigoidea, porque allí se ubican los músculos pterigoideos. ¿Okay? Los músculos pterigoideos.
medial y lateral, o fosa infratemporal. Infratemporal porque está por debajo. Recuerden ustedes que esta es la fosa temporal del arco cigomático y esta es la fosa infratemporal o pterigoidea. ¿Correcto? Bueno, seguimos entonces hacia adentro. Miren ustedes, vamos a encontrar la porción basilar del occipital en la parte central. A los lados, la porción petrosa del temporal. Porción petrosa del temporal. En esta articulación entre el efenoides, el occipital y el temporal se forma un agujero ahí, que se llama el agujero rasgado anterior. Agujero rasgado anterior. Recuerden que ese agujero está tapizado por una membrana que impide la comunicación entre la parte endocraneal y la parte exocraneal. A nivel de la porción petrosa encontramos, ya se los dije en la clase anterior, el agujero carotídeo, por donde entra la arteria carótida interna. Carótida interna. ¿Okay? Este es el agujero carotídeo. Por detrás hay un agujero grande, normalmente dividido en dos partes. Una parte anterior que se llama el agujero rasgado anterior y una parte posterior llamado agujero yugular. Agujero yugular. ¿Okay? El agujero rasgado anterior y agujero yugular. Algunos autores mezclan los dos nombres. Al conjunto le dicen rasgado anterior o al conjunto le dicen yugular. ¿Ok? Bueno. Por fuera vamos a encontrar la porción timpánica del temporal. Acuérdense que se lo mencioné también en la clase anterior. La porción timpánica que tiene aquí una cavidad, que es la cavidad articular o fosa mandibular. Fosa mandibular. Aquí vamos a encontrar una fisura que está entre la porción petrosa y la porción timpánica. Se llama la fisura petrotimpánica. Petrotimpánica. Esta fisura que se encuentra por detrás de la cavidad articular. Encontramos hacia atrás la apófisis estiloides, que también se la mencioné en la clase pasada. La apófisis estiloide. Apófisis estiloide. En la porción central, la porción basilar, hay un pequeño tubérculo, una elevación que está aquí en la parte central que se llama el tubérculo faríngeo. Tubérculo faríngeo. Llegamos al tercio posterior. ¿Qué observamos? El foramen magnum o agujero occipital, limitado por los cóndilos occipitales hacia la parte anterolateral. Por delante de los cóndilos, los agujeros condilios anteriores. Condilios anteriores y por detrás los agujeros condilios posteriores. Lateralmente vamos a encontrar esta apófisis, se llama ¿cómo? Apófisis mastoide, ya se les olvidó. Es la porción mastoidea del temporal. Apófisis mastoide. Por dentro de ella hay una ranura, vean ahí. La ranura digástrica. La ranura digástrica. Allá en el examen todos me contestaban. Yo les preguntaba, apófisis mastoide, se escribe, porque no se acuerdan. Es ranura digástrica. Y por dentro, miren ustedes, otra ranura, un surco para la arteria occipital. Por detrás del agujero encontramos esta cresta, que es la cresta occipital externa. Miren ustedes que se proyecta hacia arriba para terminar a nivel de la protuberancia occipital externa. Aquí encontramos dos líneas nucales, la línea nucal inferior y la línea nucal superior.
A grosso modo, eso es lo que vamos a observar en la parte externa de la cara inferior o base del cráneo. ¿Okay? Ya la interna, yo se les expliqué ayer, el lunes. Bueno, pasamos ahora a la parte interna de la bóveda craneal, esto lo llaman bóveda. En la parte central, miren ustedes, vamos a encontrar un surco, que es el surco para el seno longitudinal superior. Surco para el seno longitudinal superior, que termina la parte anterior en una cresta, que es la cresta frontal interna. Cresta frontal interna, que se extiende hacia abajo, miren ustedes aquí. Esta es la cresta frontal interna, ella se extiende hacia abajo y aquí encontramos una pequeña depresión, que es el agujero ciego. A partir de ahí viene la apófisis cristagalli, que la vimos en la clase pasada. ¿Okay? En la parte lateral vamos a encontrar unos surcos, mírenlos aquí. Que son los surcos para la arteria meningia media. Surcos para la arteria meningia media, no son los surcos de la arteria, son para la arteria. ¿Okay? O surcos dejados por la arteria meningia media. Hacia atrás, miren ustedes, de este lado, esta misma protuberancia que está aquí, el corte es mucho más abajo, es la protuberancia occipital interna. ¿Okay? Entre las tablas externas e internas vamos a encontrar hueso esponjoso, vean, que se llama el diploide. El diploide. ¿Okay? Esta es la tabla externa, esta es la tabla. Esto no tiene más nada. Tiene unas fositas ahí, pero son dejadas por unas granulaciones, las granulaciones aracnoideas. Un poco de fositas que le llaman fositas de Paccioni o algo así. Bueno, vamos a estudiar ahora la mandíbula o maxilar inferior. Mandíbula o maxilar inferior. El maxilar inferior, recuerden que le dije que es el único hueso móvil de la cabeza. Él se articula aquí en la cavidad mandibular. Esto no es de él, pero bueno, casi casa. Ahí tenemos único hueso móvil de la cabeza. Al articularse se articula con el hueso temporal. Esta es la mandíbula, por eso se llama articulación temporomandibular. Es una articulación condilia. Como les dije, la única articulación móvil de la cabeza, el único de los 22 huesos que se mueven es la mandíbula. ¿Okay? La mandíbula, entonces, miren ustedes, tiene forma de una herradura con dos proyecciones laterales hacia la parte posterior, una a cada lado, que se llaman ramas. Este es el cuerpo y estas son las ramas. Cuerpo y ramas. El cuerpo tiene dos caras y dos bordes. Una cara externa o anterior, como quieran llamarlo, y una cara interna o posterior. ¿Okay? Externa porque mira hacia afuera, anterior porque mira también hacia adelante. Interna porque mira hacia el interior de nuestro cuerpo o en posición anatómica está detrás. Por eso utilizamos esos sinónimos aquí. ¿Okay? Anterior o externo o posterior o interno. En la cara externa del cuerpo vamos a encontrar en la línea media una pequeña crestica que recibe el nombre de sínfisis mentoniana. Sínfisis mentoniana. Hacia la parte inferior, la sínfisis presenta dos elevaciones que se llaman las eminencias mentonianas. Eminencias mentonianas. ¿Okay? Sínfisis y eminencias. Lateralmente vamos a encontrar un agujero. El agujero mentoniano. Agujero mentoniano, porque a esta zona toda se le conoce con el nombre de mentón. El mentón es la parte más protuberante y anterior del cuerpo de la mandíbula.
Entonces los agujeros mentonianos. Miren ustedes que por debajo del agujero, casi en el comienzo de la terminación de las elevaciones o eminencias mentonianas, vamos a encontrar esta línea que está aquí. Se llama la línea oblicua externa. Línea oblicua externa. Línea oblicua externa. ¿Okay? Estos son los accidentes que más destacamos en la cara anterior o externa del cuerpo mandibular. Vamos a la cara interna o posterior. Encontramos en la línea media 4 pequeñas elevaciones que se llaman las apófisis genis, 2 superiores y 2 inferiores. Apófisis genis, con G, no con otra, genis, ¿okay? O gemelas. Genis. Por debajo, miren ustedes, hay unas fositas, verán aquí, se llaman las fositas digástricas. Fositas digástricas porque ahí se inserta el vientre anterior del músculo digástrico. Fositas digástricas. Apófisis genis. Hacia los lados de eso, observan ustedes esta línea. Mirenla ahí. Es la línea oblicua interna. También la llaman miloyoidea. Interna o miloyoidea. Por encima de ella hay una fosa, mirenla aquí. Aquí este guante. Entonces, usted puede meter el dedo ahí y va a encontrar una depresión. ¿Verdad? Esta es la fosita sublingual. Fosita sublingual. Aloja la glándula, a la glándula salival sublingual. ¿Okay? Bueno, hacia atrás y hacia abajo de la línea miloyoidea hay otra fosa. Esta que está aquí se llama la fosa submaxilar. Fosa submaxilar. Allí se aloja la glándula submaxilar, otra glándula salival. Fosita sublingual, fosita submaxilar. Línea oblicua interna o miloyoidea. Miren ustedes que aquí hay un canal que termina casi donde comienza el cuerpo o la unión del cuerpo y la rama. Esta línea o surco se llama surco miloyoideo o canal miloyoideo. Surco o canal miloyoideo. ¿Okay? Pues eso es lo que apreciamos en la parte posterior del cuerpo. Vamos a los bordes. El borde superior, también llamado borde alveolar, porque están los alveolos que alojan a las raíces de los dientes inferiores. Por detrás del último alveolo hay una pequeña fosa, ven aquí, triangular, que se llama la fosita retromolar. Fosita retromolar. Miren ustedes que está limitada por la línea oblicua externa y por la línea oblicua interna. Y el comienzo del borde anterior de la rama. El borde inferior lo podemos palpar en casi toda su extensión. Nos va a marcar el contorno inferior de la cara. Él se extiende hacia atrás y se confunde con el borde inferior de la rama. ¿Okay? La rama, miren ustedes, tiene también 2 caras. Aquí hablamos sí de una cara externa y de una cara interna. Aquí no hablamos de una cara anterior porque ella está hacia los lados, anatómicamente. Hablamos de cara externa y cara interna. Y 4 bordes. Un borde anterior, un borde posterior, un borde superior y un borde inferior. La cara externa presenta unas pequeñas líneas
que sirven para la inserción del músculo macetero. Allí se inserta el músculo macetero. No hay más accidentes. La cara interna, miren ustedes, presenta aproximadamente a unos 2.5 centímetros por debajo del borde superior un agujero. Ahí está, se llama el agujero dentario inferior, que nos da la entrada al conducto dentario inferior. ¿Okay? Este agujero va a estar, digamos, resguardado por una espina, por un saliente, una apófisis, que la llamamos espina mandibular o espina de Spix, espina mandibular o espina de Spix. Por fuera vamos a encontrar el inicio de lo que les dije ahorita, del canal o surco miloyoideo. Canal o surco miloyoideo. En la parte inferior, donde se une el borde posterior con el inferior, vamos a encontrar unas rugosidades que sirven para la inserción del músculo pterigoideo interno. Esta unión se conoce con el nombre de ángulo mandibular, o sea, el borde posterior con el borde interior. Entonces, por dentro del ángulo mandibular encontramos la inserción del músculo pterigoideo interno o medial. Los bordes, hablamos de un borde inferior que es continuación del borde inferior del cuerpo, un borde posterior, miren ustedes, que se extiende hacia arriba y forma el cóndilo mandibular. Forma el cóndilo mandibular. El cóndilo mandibular tiene una superficie articular, miren ustedes, ovalada, que ya les dije ahorita que se articula con la fosa mandibular. Tiene un cuello, mírenlo aquí, esta parte estrecha se llama cuello. Por dentro del cuello hay una fosita, vean ahí. Se llama fosita digástrica, perdón, pterigoidea. Estaba pensando en otra cosa. Fosita pterigoidea. Fosita pterigoidea. Allí se inserta el músculo pterigoideo externo o lateral. ¿Okay? Entonces, el cóndilo, su cuello y la fosita pterigoidea. El borde anterior, mírenlo aquí, se proyecta hacia arriba y forma una apófisis, se llama apófisis coronoides. Apófisis coronoides. Allí se inserta el músculo temporal. Músculo temporal. ¿Ok? Músculo temporal. El borde superior es escotado. El borde superior es escotado. Esta escotadura se le conoce con el nombre de escotadura mandibular o sigmoidea. Escotadura mandibular o sigmoidea. ¿Ok? Bueno, jóvenes, eso era lo que le tenía pendiente con respecto a la mandíbula, la cara